Interesante. Y bueno, abra su Biblia, nos quedamos en el capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 del Evangelio de Juan y nos quedamos en el versículo me parece que fue en el 17. (18), ¿verdad? Leo desde el 17 para recapitular y entramos de lleno en materia. Les recuerdo que se vale comentar, se vale preguntar si tiene alguna duda, es estudio bíblico. Necesitamos, iglesia, yo le comenté que usted iba a estar leyendo en su casa y si el Señor le iba a mostrar algo, si el Señor le iba a revelar algo, lo comentáramos para que todos fuéramos edificados. Amén. Habíamos hablado que está Juan escribiendo y donde decía desde el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí fue donde nos quedamos, ¿sí? ¿Sí o no? Y quiero comentar algo aquí. Dice, a Dios nadie le había visto jamás. Había habido una serie de señales. Hay una forma en hermenéutica que se llama antropomorfismos. En una de ellas, cuando Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, y el Señor le dice, es que nadie puede verme y sobrevivir. Y lo único que le permite ver Dios a Moisés es una parte de su espalda. Los antropomorfismos es como decir, si dice que Dios, su diestra de poder, si habla de una diestra de poder es porque tiene manos. O sea que creemos que Dios tiene una forma como de hombre. Pero también quiero decirles que Dios se manifiesta de muchas formas. Y una de ellas, amados, fue cuando, imagínense, estando Moisés apacientando las ovejas de su suegro, don Yetro, ¿sí? Y dice que va caminando y ve ¿qué estaba ardiendo? Una zarza. Una zarza, mis hermanos, es un matorral del desierto. Y estaba en llamas y lo que le llamó la atención a Moisés es que la zarza no se consumía. Entonces Moisés, dijeran en mi pueblo, porque la curiosidad mató al gato, curiosamente fue y se acercó a donde estaba la llama. Él no se acercó, Señor, heme aquí. O sea, no, él se acercó porque vio que la llama no se consumía. Eso fue lo que cautivó la atención de Moisés. Cuando Moisés se acerca, es cuando escucha la voz de Dios. Moisés, ¿no? Moisés. ¿Quién eres, Señor? Y entonces Dios le habla y le da la encomienda para que fuera a rescatar al pueblo de Israel que estaba siendo esclavizado por los egipcios. Ahí se manifestó en una forma de zarza. En otra ocasión, dice el escritor, precisamente Juan, que cuando Jesús fue a las aguas y fue bautizado, dice que vio descender al Espíritu Santo. Pregunto, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí.
¿Y en qué forma lo vio descender? De una paloma. Entonces nos damos cuenta, mis amados, pero aquí dice el apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás, pero tal cual, o más bien, como Él es. Pero luego dice, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, cuando usted conoce a Jesús, usted conoce al Padre. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, usted ha tenido un encuentro con el Padre. Y se lo comentaba hace 8 días. Pablo lo menciona de esta forma, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, cuando usted y yo vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Y Jesús lo menciona, el Padre y yo uno somos. ¿Verdad que sí? Entonces, basta con que nosotros veamos a Jesús, con que nosotros escuchemos a Jesús, obedezcamos a Jesús, porque Él es el que nos revela y nos muestra al Padre. Amén. Sí. Hay 2 pasajes. Bueno, el primero está en Génesis, cuando dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Podría decirse que es igual que nosotros, a imagen y semejanza. Y la otra que les quiero compartir es cuando los ángeles van a Sodoma y Gomorra y él se queda, Abraham se queda, se supone, platicando con Dios. Cuando le dice, y si solamente 5 y etcétera, etcétera, ahí se supone que está hablando con Dios. Claro, a lo mejor viene en figura de ángel o en esa forma, pero quizás la parte más visible que yo pudiese compartir. Vamos a dar un aplauso al Señor. Efectivamente, es así. Bien, vamos a continuar. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, aquí te planteo un poquito el panorama. Están en el Jordán, Juan el Bautista inicia su ministerio, ahorita lo vamos a ver, y empieza a hablar, la voz que clama en el desierto. Y entonces dice la palabra que multitudes, repita conmigo, multitudes, venían a escuchar a Juan, y cuando lo escuchaban a predicar, escuchen esto, Juan no tenía una oratoria homilética y hermenéutica, así de, queridos hermanos, ¿cómo están todos ustedes? La paz del Señor sea siempre con vosotros. Amén y amén. ¿No? ¡Arrepiéntanse, raza de víboras! ¡Ay! Y llegaban multitudes, y llegaban compungidos, y venían y se bautizaban. Y todo el pueblo. Eso consternó a los líderes religiosos. Eso consternó, amados, a los escribas, a los fariseos, y estaban todos preocupados. ¿Y ese cuate qué onda? Imagínense la escena. ¿Han visto al Capitán Cavernícola? No, pues no lo anden viendo. Dice la Biblia que traía pieles de qué? De camellos. Y traía su morralito como de porro del bachilleres. Y traía su frasco de Marconic. Perdón, esa es mi imaginación. La Biblia no lo dice. Pastor no dice que traía un frasco de Marconic, pero algo traía porque, ¿o en qué crees que traía la miel? No existían los frascos, ¿va? A lo mejor traía ahí en su... Un guaje, un barro. Un Marconic de barro, ¿va? Ahí lo tenía su miel.
y sus chapulines. Pues sí, y agarraba el puño de langostas y lo metía en la miel, así. Arrepiéntanse, o sea, imagínate, y yo creo que por la frustración de que y la miel se le escurría por acá y con la barba, o sea, y habitaba en el desierto, o sea, estaba medio rara la cosa. Pero la gente venía, la gente se arrepentía. Entonces los fariseos mandan, ¿sí está conmigo? Dice, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Eita, perdón, es Eita, versión primera de Simón. ¿Tú quién eres? Confesó. ¿Por qué? Porque como estaba todo el borlote, perdón por la expresión, dijeron, ¿será el Mesías? ¿Será el Cristo el que han estado anunciando? Por eso lo mandaron a preguntar, ¿tú quién eres? Y luego Juan, entendiendo, les dice, hey, yo no soy el Cristo, ¿eh? ¿Sí está conmigo? Dice, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo, porque Juan se las olió. Repite conmigo, se las olió. Tenía sagacidad este muchacho. Me van a empezar a confundir con el Mesías. Y yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esto me encanta, mis amados. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjense qué humildad. Porque dice Jesús que de todos los que han nacido de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué clase de hombre? Una encomienda especial. Y sí, era el Elías que había de venir. Miren, vámonos, Isaías 40, por favor. Isaías 43. Sí, rápidamente. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Voy a leer desde el 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea que Juan el Bautista, decían los profetas del Antiguo Testamento, que antes de la llegada del Mesías iba a haber una voz, ¿verdad? El profeta en el espíritu de Elías, que iba a anunciar la venida, que iba a preparar, iba a allanar el camino para que cuando llegara el Cristo, todo estuviera anunciado, todo estuviera preparado para su llegada. Por eso le decían, ¿eres tú el Cristo? No, no lo soy. ¿Eres el profeta? No. ¿Eres Elías? No. Jesús más adelante dice que sí, que él era el Elías.
el Isaías prometido. Entonces, regresamos a Juan capítulo 1. ¿Sí, amados? Y dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ya cuando le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? Es cuando ya él tiene que explicar esto. Soy esa voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Qué maravilloso testimonio de Juan, porque él está ubicado en su posición, en el tiempo exacto, en el lugar exacto, y en ningún momento se llevó la gloria. ¿Sí me explico? ¿Eres tú? No. Y entonces, ¿por qué bautizas? Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Mira, estás toda la tropa morita va en pos de ti. Y si tú no eres el Cristo, pues qué show contigo. Y Juan el Bautista les decía, miren, de en medio de ustedes se va a levantar uno que ustedes ni siquiera conocen. Este es antes que yo. Dice, este que viene después de mí es antes que yo. Es más, les dice, ni siquiera soy digno de desabrocharle o de qué, de atarle las correas a sus chanclas. Ni siquiera tengo dignidad para eso. Yo les decía la vez pasada, iglesia, pónganme atención, que Dios nos estaba preparando a nosotros como Juan el Bautista, ¿se acuerda? Porque el Señor ya viene. ¿Cuántos saben que el Señor ya viene? Y hasta ahorita ha retrasado su venida, porque todavía las sendas no están listas. Porque todo collado no se ha allanado, es decir, todavía hay mucho orgullo, todavía hay mucha arrogancia, todavía hay mucha vanagloria. Ese es el collado. Y el valle es lo contrario. Todavía hay mucha gente que no se siente con valor, todavía hay mucha gente que no tiene dignidad, todavía hay mucha gente que está hundida. Entonces lo que el Señor quiere que hagamos los Juanes Bautistas es que allanemos. Te lo he dicho 1000 veces, iglesia, el Señor en este tiempo está dignificando a la mujer, dignificando al hombre, dignificando los ministerios. No es que te creas mucho, no es que te sientas mucho, eres un hijo de Dios. Y por ese solo hecho, ya vales. ¿Cuánto vales? La sangre de Cristo. El Señor Jesús derramó su sangre por ti. Eso es lo que vales. Y se los decía que el diablo está tan empeñado en hacernos sentir que no valemos. Sobre todo a las mujeres. Sobre todo a las mujeres. ¿Cuántas veces escuchaste, mujer, a lo mejor hasta desde niña? A mí me tocó escucharlo con mis hermanas las más pequeñas. Cuando nacían, ay, es mujer, ay, no sabe lo que le espera. Porque les toca sufrir más. No es cierto eso. Tan digno es ser mujer como tan digno es ser hombre. ¿O no, mujeres? O sea, todavía nos falta mucho que allanar. Nos falta mucho que emparejar. Por eso el Señor Jesús volteaba a ver las multitudes y les decía, a la verdad, la mies es mucha. Y los obreros, pocos y flojos.
Porque no hacen su chamba. Porque están desenfocados en las iglesias peleándose entre ellos. Mientras allá afuera todo está torcido. Y no hemos logrado ni enderezar el 10% de lo que se tendría que enderezar. Miren, si la iglesia, desde que inició la época de la iglesia primitiva, ¿se acuerda? Hechos capítulo 2, tenían todo en común y vendían las propiedades y las traían a los pies de los apóstoles porque todos eran de un solo sentir y de un solo ¿qué? De un solo espíritu y la iglesia crecía y se fortalecía en el temor del Señor. Si la iglesia como empezó, así hubiera permanecido, ahorita otra cosa sería. La verdad, mis amados, es que no hemos hecho ni la 10ª parte de lo que debemos hacer. Por eso dice la palabra de Dios que en estos tiempos los Juanes Bautistas tienen que levantarse para preparar el camino para la venida de Jesucristo. Amén. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio Juan a Jesús. O sea, Juan no lo conocía. Eran primos hermanos. ¿Sí sabía que eran primos hermanos? Cuando María fue a visitar, eso lo menciona el Evangelio de Lucas, María estando encinta, va a visitar a su prima Elizabeth. Y cuando María llega y la saluda Elizabeth, dice que el Espíritu Santo se movió dentro de Juan. Y desde ahí fue lleno del Espíritu Santo, Juan. Y entonces esta Elizabeth le dice: ¿quién soy yo para que me venga a ver la madre de mi Señor? Fíjense. Ese fue el contacto que tuvieron Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús, pero era, si mal no recuerdo, 6 meses mayor que Jesús, algo así. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto, mis amados? Dice la Biblia que desde que se saludaron, el bebé brincó dentro del vientre, porque fue lleno del Espíritu Santo. Y ahí tuvieron su encuentro los primos, dentro del vientre de sus madres. Esto lo deberían de entender las personas que dicen que los bebés todavía no son seres humanos, hasta no sé cuánto tiempo de gestación, cuando la biología nos explica claramente que desde el momento que concibe el espermatozoide fecunda al óvulo, desde ese preciso momento se genera la chispa de la vida y ya es un ser. Eso tendríamos que entenderlo, es biología básica. Y andan refutando y debatiendo, y si a las cuantas semanas, y si a los cuantos meses se puede abortar. Perdóneme que se lo diga. Por eso la iglesia se tiene que levantar, y levantar la voz. Estamos en contra del aborto porque es un asesinato. Hay pasajes en la Biblia donde muestra: mi embrión, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. ¿Se da cuenta? Sigo leyendo. Entonces estamos hablando que está Juan el Bautista, está bautizando, está predicando el bautismo de arrepentimiento, y en eso ve venir a Jesús. Y dijo: he aquí, cuando lo ve, hermanos, guiado por el Espíritu de Dios, ve a Jesús, lo mira. Cuando dice he aquí, aunque la Biblia no especifica muy claramente, pero yo me atrevo a decirles esto. Está la multitud bautizándose, y los que van saliendo del río se van secando y diciéndoles que se arrepientan y échele fibra y se van a ir al infierno, y no digan que son hijos de Abraham, porque a la verdad Dios puede ser hijos de Abraham de las piedras, así que arrepiéntanse. ¿Y quién les dijo? A la verdad el hacha está para cortar, y todo árbol que no dé fruto será arrojado al infierno. Así. Y de repente, ¡atención! ¡He aquí! Y todos, como dijeran en mi pueblo, los mariachis callaron. Entonces voltea hacia Jesús
dándole la honra, dándole la reverencia. ¡He aquí! Y todos. Y señala hacia Jesús. Y le dice a toda la tropa, a todos los que estaban ahí, a toda esa multitud, les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo les dije. ¿Se acuerdan? Y todos, sí. Apenas nos había dicho. Por cierto, hasta nos había dicho que no era digno ni siquiera de desabrocharle los Nike. Ese mero. Ese es de quien yo les dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. ¿Se da cuenta? No se conocían, hermanos. Pero ¿cómo se da cuenta Juan que era Jesús? ¿Quién era Jesús? Y que desde que lo ve, para toda la orquesta. Cuando estábamos en el activo, así estaba la tropa a discreción. De repente llegaba una personalidad de jerarquía, por no decir grados. Y el mayor Armando inmediatamente tenía que estar atento. Y veía que venía el jerarca, la persona de autoridad. Y estaban relax, estaban tal vez hasta echándose un cigarrillo por ahí. Bueno, en otros tiempos. Inmediatamente, ¡atención! Todos, ¡firmezco! Continuar, ¿no? Pónganse, o sea, es un gesto de honra, es un gesto de atención. Obvio, Juan el Bautista no era del Ejemex, pero sí paró la atención de la gente para anunciar a Jesús, para decirles: aquí está, del que yo les hablaba, aquí está. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí estoy entendiendo, hermanos? No me juzguen, no, ay, pues qué hereje es este, espéreme. Estamos anunciando la llegada de Jesús. Y no era cualquier cosa. Imagínense, lo acabamos de leer hace 8 días. El creador del universo. Por él las cosas fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido creado, por él lo ha sido hecho. Y de su gloria. Nosotros recibimos gracia sobre gracia. El creador del universo está presente en la tierra. No era un general, no era un coronel, era el Rey de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad que sí? Y por eso Juan el Bautista lo anuncia. Paren todos, paren mariachis, paren todos. Ahí viene. Y dice: yo no le conocía, versículo 31, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel fue el que me dijo. ¿Quién lo envió a bautizar con agua? Pregunto. ¿Quién envió a Juan a bautizar en agua? Dios. Hermanos, no me espanten. Quiero pensar que están meditando, están profundizando. No, oye, dice: el que me envió a bautizar. Yo les pregunto: ¿quién creen que lo mandó a bautizar? Pues Dios. Los fariseos no creo, pues ahí le andaban preguntando: ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Qué tranza contigo? ¿No? Fíjense, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y vuelve a decir, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta el nivel? Miren, Juan era tan humilde, repite conmigo, humilde. Perdí lo machín, humilde. Que él no tenía que protagonizar nada. Hasta para decir, fíjense, hasta para decir:
Dios me dijo, porque sabía que si decía Dios me dijo, los fariseos lo iban a linchar. Porque para los fariseos, ¿cómo? A ver, ¿cómo que Dios te habló? Y por eso, para no quebrársela, dice, el que me envió a bautizar, él me dijo, escúchame, imagínate por un momento la relación, la intimidad que tenía Juan el Bautista con Dios. ¿No le gustaría eso, mi amado? Que usted ande por la calle y de repente escuche la voz de Dios y le diga, mira, ¿ves aquella muchachita que está atendiendo ahí en el Oxxo? Sí, Señor, ella es mi sierva, ella es mi hija. Es más, ve y dile que me encanta cómo me adora. ¿Estás seguro, Señor? Sí. Y de repente ese hombre guiado por Dios le dice a la muchachita, oye, dice el Señor, o sabes qué, quien me envió dice que le gusta cómo le adoras. Y la chavita así, pues es que yo ni te conozco. Pues ni yo tampoco te conozco, pero el que me envió sí te conoce. Qué hermoso eso, ¿verdad? Que Dios nos use de esa forma, hermanos, para poder llevar esa palabra al afligido, al desconsolado, al que está triste, al que está agobiado. Acuérdese que la palabra profética nos sirve para edificar, para exhortar y para consolar. Palabra de consolación, palabra de edificación y palabra de exhortación. Nunca la palabra profética es para exhibir en público, o para avergonzar, o para humillar. Mucho cuidado con eso. ¿Amén? Sí, mi amado. Aquí esta parte donde habla que yo no le conocía, para que fuese manifestado a Israel. Por esto viene yo bautizando con agua. Aquí me surge la duda, ¿por qué Israel? Se supone que son la tribu de Judá, y Jerusalén es Judá. Israel se había perdido, es Samaria, es el norte. Y sí, me queda claro que Israel son las 12 tribus, es el pueblo elegido, y se buscaría alguna reencuentro, una reorganización, o la extensión va más allá inclusive del pueblo de Dios. Quizá nosotros no somos el pueblo de Dios, pero somos por adopción, somos parte del pueblo de Dios, nos volvemos Israel. ¿A eso se refiere, Paz? Acuérdense, porque eso ya tendríamos que entrar en un plano escatológico e histórico y profético. Israel, después de el reinado del hijo de Salomón, Israel se divide. Se van, son 9:30, porque Benjamín se parte en dos. Una parte de Benjamín se queda en el norte y la otra media tribu se queda con Judea y con la otra tribu. Son 2 tribus y un remanente de ahí. Hasta ahí, Israel se perdió. Israel se corrompió, se prostituyó, se perdió. Después fue llevado a cautividad y desapareció. Lo que quedó fue Judá. ¿Sí? Y ahí Dios siguió hablándoles, ahí siguió Dios revelándose a ellos. Y es cuando viene el nacimiento de Jesús. Israel estaba desintegrado físicamente, pero no espiritualmente. Por eso cuando Jesús manda a los discípulos, les dice, vayan, les dice, a las ovejas perdidas de Israel. Primeramente vayan, porque el afán de Jesús era rescatar primeramente al pueblo de Israel. Va Jesús caminando y una mujer le empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hijo está siendo atormentada por un demonio, Jesús, Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? No le contestó. Son esas partes, hermanos, que si no tenemos el discernimiento espiritual y la madurez espiritual, dijéramos, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué onda con Jesús? Y no llega Pedro y le dice, maestro, mejor despídela, porque viene dando voces detrás de ti. Y Jesús le dice, hey, he sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Yo me imagino,
No quiero decir una herejía, pero de manera personal, yo me imagino que Jesús primeramente quería recuperar a Israel. Recuperar a Israel. Sí, después sabemos que te he puesto luz para las naciones. Eso era como en la segunda parte del plan. Por eso, cuando Pedro le dice, maestro, despídela que viene gritando, y pues sentimos gacho que ni la pelas, perdóname la expresión. Y todavía Jesús le dice, pues es que el Hijo del Hombre ha venido primeramente a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer dice, no, o sea, espérate, maestro, mi hija está siendo atormentada. Y la mujer se avienta y le dice, ten misericordia, Señor. Por favor, ten misericordia. No era judía, no era de Israel, era gentil la mujer. Y entonces todavía Jesús, fíjense. A ver, mujer, no es bueno aventar, ¿cómo dijo? No es bueno dar, no es bueno dar, espérame, dice, no es bueno dar el pan a los perrillos. No es bueno dar, fíjense, se oye como hasta, a ver, espérame. No es bueno aventar el pan a los perrillos, porque así trataban los judíos a los no judíos, a los gentiles. Cualquier mujer de este tiempo se hubiera levantado y la culpa no era mía y no sé qué tanto. Cualquier mujer de este tiempo hubiera dicho, ¿este qué se cree? Es un macho opresor. O sea, cualquier cristiana de este tiempo, el pastor me lastimó. O sea, sí me imagino. ¿Sí? ¿Qué hizo la mujer? La mujer en medio de su necesidad le dice, sí, maestro, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús dice, wow, mujer, grande es tu fe. O sea, mi primer plan no era ir contigo. Después voy a ir por los otros. Hasta le llegó a mencionar Jesús, tengo otro redil. ¿Sale? Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase. Y desde ese momento su hija fue liberada y fue sanada. Por la perseverancia, repite conmigo, perseverancia. De una mujer que no le importó. Ella sabía que su hija estaba mal, ella sabía que su hija necesitaba ayuda y ella fue y arrebató su bendición. Dígale que está a su lado, usted también tiene que, antes de andar ahí todo, ay, es que el maestro me lastimó, me voy de la iglesia. O sea, antes de eso, ¿sabes qué, Señor? O sea, a mí dime lo que quieras, pero yo sé que tú tienes el poder para liberar a mi hija y no me voy a sentir ofendida. Sí, Señor, también los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. ¿Y cuál es el problema? Mujer, grande es tu fe. Punto. ¿Se da cuenta? Jesús, cuando llega a Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirse? Y ella se está refiriendo a todo el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces quise reunir, congregarte, cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Mire, eso yo lo he visto. Andábamos en Ecuador, allá en la sierra, allá refundidos, y estaba lloviendo y me tocó ver una gallina con sus alas extendidas y sus polluelos escondiditos ahí debajo. Es una escena preciosa. Y la gallina así, sacando pecho como diciendo, atrévanse y me los como, hijos del diablo. Y nosotros, híjole, sí me la comía, pero pues tiene a sus polluelos. Y la gallina así cuidando a sus polluelos. Es una escena preciosa. Yo he tenido el privilegio de ver eso. Y cuando vi eso, el Señor me recordó eso. Dice, ¿cuántas veces quise cuidarte como la gallina cubre a sus... Pero no entendiste el tiempo de tu visitación. No hay nada más triste, escuchen esto, para el ser humano, que no entender el tiempo de la visitación de Dios sobre tu vida. Eso es lo más triste de todo. Amén, hermanos. Fíjense. Dice, y yo le vi, dice, no, bueno,
Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, escuchen esto, y mirando a Jesús que andaba por ahí, volvió a decir, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos, los dos discípulos, ¿y qué pasó? Eran discípulos de Juan. Y cuando Juan le dijo, es más importante que yo, él es primero que yo, estos dos dijeron, pues vamos a cambiar de bando, ¿no? O sea, ¿pero qué creen, hermanos? Córtale, mi chavo. No, no es cierto. ¿Qué creen, hermanos? Juan no se agüitó. Hasta el mismo Juan les dijo, va, láncense. O sea, con él está la salvación. Con él está la sanidad. Es más, no les dijo así. Pero yo me imagino que ha de haber dicho Juan, pues mis días ya están contados. Y él es más, vayan en pos de él. Ah, pero ahora, oye, pues vámonos. Se van a ir. Y se van mal, hijos del diablo. O sea, espérate. Si se van, que sean de bendición para otro lugar. Así deberíamos de ser, ¿no? Pero que se vayan bien. Le platicaba a algunos hermanos. Ahorita que vamos a hacer algo. Una persona me preguntó un día, ¿por qué razón una persona se tendría que ir de una iglesia? ¿Por qué razón? ¿Perdón? Ese es el número 4. Anótele. No sé si ya se lo había dicho, pero yo le decía a esta persona, hay 4 razones. Es más, 5. La primera razón por la que tú te tendrías que ir de una iglesia es que haya pecado en la iglesia y los pastores lo solapen y no hagan nada por corregir el pecado. Aguas, porque el pecado corrompe y el pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y una iglesia se mueren, iglesias se secan por la consecuencia del pecado. ¿Sale? Consecuencia número 2, que el pastor empiece a enseñar doctrina errónea o herética, antibíblica. Si el predicador empieza a predicar algo que va en contra de la palabra de Dios, es anatema. Y todavía el liderazgo tendría que decir, pastor, corrija lo que está enseñando. No es correcto eso. Eso que usted mencionó, pastor, aguas con eso, porque en qué parte de la Biblia lo menciona. Y si no está enseñando doctrina bíblica, peligro, ¿sale? Razón número 3, ¿hasta aquí vamos bien? La razón número 3 es que Dios te está llamando a un ministerio. Y yo te digo, tú, profeta, tú no sirves para profeta. ¿Quién te dijo que sirves para profeta? Tú no, mejor vete a lavar baños, órale. O sea, y no lo dejo crecer espiritualmente. Le pongo la bota en el cuello y le impido su crecimiento o su desarrollo espiritual. Y si tú estás en un lugar donde te truncan el crecimiento, ahora escúcheme. Si tú me vienes a decir que Dios te está llamando, que Dios te está ungiendo para un ministerio, mi obligación es creerte. Luego entonces tu obligación es demostrar que realmente Dios te está llamando. Porque si tú vienes y me dices, es que Dios, por ejemplo, me está llamando a la alabanza, pues gloria a Dios. Yo te creo. Si tú me dices que Dios te está llamando a la alabanza, te creo. Ahora demuéstralo. Prepárate técnicamente, prepárate profesionalmente. Tu comunión con Dios tiene que estar al 100. Porque déjame decirte que cuando te pones aquí al frente es lo que le vas a vertir a la iglesia. Y lo que tengas ahí en tu espíritu es lo que tú vas a vertir a la congregación. Y por eso somos exigentes. Y por eso mucha gente dice que nos queremos mucho y que somos elitistas. No. Lo único es, Dios te está llamando al ministerio, pues paga el precio, mijo. Pero Dios me libre de frenarte el crecimiento.
de estorbar tu crecimiento. ¿Sí me explico? Número 4, cuando de repente cambian a tu cuando de repente cambian a tu esposo, o cuando lo mandan de comisión y pues te tienes que ir, y pues vamos a orar. Nos ha pasado casi cada domingo que estamos despidiendo y digo, ay Señor, ya no. Luego es gente amable, gente hermosa, gente que se ha esforzado, dijera yo, mejor que, Señor, ¿cómo no mandan al Eustaquio? Ya para dejar al Eustaquio en paz, ya que lo manden a Marqués de Comilla, a la Selva, a la Candona, ya. Pero casi siempre mandan gente que ha estado al pie del cañón. Y el punto número 5, y es el que anhelamos con todo nuestro corazón. ¿Cómo se llama mi hermano? Mi hermano Freddy, su amada esposa, sienten el llamado de parte de Dios para ir a levantar Triviac a Toluca. Vamos a orar para ungirlos, para que vayan a abrir obra. Eso sería. ¿No le gustaría eso, amado? ¿Sí o no, mi Juan Carlos y mi Vane? Prepárense, por cierto, que por ahí el Señor ya los está cocinando aparte. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Tendríamos que ser bien entendidos en este sentido. Si ninguna de estas razones ha aplicado en su vida, no le juegue, porque se va a meter en una broncota con Dios. Así se lo digo. Se va a meter en una broncota con Dios. Termino. Versículo, les decía que le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, los 2 discípulos de Juan, les dijo, hey, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. O sea, así nada más dice. Rabí, que traducido es. Pero cuando usaban la palabra Rabí, le estaban diciendo, mira, nosotros venimos de con Juan. Él era nuestro maestro. Al mencionarle a Jesús, Rabí, le están diciendo a Jesús, pero ahora queremos que tú seas nuestro maestro. ¿Me explico? Cuando ellos le dijeron Rabí, Jesús ya no dijo nada. Y miren lo que le dicen a Jesús. Le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. O sea, ahí los está invitando a seguirlo. Ahí Jesús, les está diciendo, vengan y vean dónde moró, porque a partir de ahora hubo un change, hubo un cambio. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. O sea, ya era tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Aquí le vamos a parar. Amén. Porque aquí hay otra enseñanza preciosa que te quiero dar. Todo esto que estamos compartiendo, todo esto que el Señor está revelando, es a través, miren amados, cuando estudiamos teología contemporánea, teología del Nuevo Testamento, teología de los evangelios, siempre Juan se estudia aparte, porque Juan tiene mucha revelación. Juan tiene algo especial. El evangelio de Juan, amados, tiene una revelación de parte de Dios, híjole, tremenda. Por eso nos la vamos a llevar así, despacito, poco a poco, digiriendo la palabra, escudriñando la palabra, comprendiendo lo que el Espíritu Santo, así como ungió a Juan para escribir cada versículo, cada capítulo, cada frase, y que nosotros la vayamos disfrutando. Amén. ¿Sí está conmigo o no? Lo que menos quiero es que esto se le haga aburrido. Por eso de repente me va a oír que sazono la palabra y de repente meto algo ahí, tal vez hasta, como les decía, hasta fuera de contexto. ¿Qué clase de pastor es ese que dice que no es digno de abrocharle los Nike? Pero usted sí me entiende, ¿verdad? Porque imagínense en estos tiempos a Jesús, pues yo creo que se anduviera con unos Nike, ¿no? No, de veras. Pero ¿cómo si era pobre? A ver, espérate. Si nos podremos escudriñar bien,
Dice la Biblia, y más adelante lo vamos a ver, que Jesús tenía un grupo de mujeres que asistían a Jesús y que Judas era su ¿qué? Su tesorero. O sea, perdón, yo soy muy bendecido por Dios, pero hasta ahorita yo no tengo un tesorero que administre mis bienes personales. No, ya tener un tesorero como que ya es otro nivel. ¿Sí me explico? Para que nos quitemos esa idea de que Jesús andaba en la pobreza total y no, tampoco. Tenía sus discípulos y tenía, oye, cuando le quitan el vestido, su ropa, sus túnicas, ¿por qué creen ustedes? Escuchen esto, que los soldados se las peleaban. Se peleaban por la vestidura de Jesús, al grado que tuvieron que echarse un chimpón papas o no sé, algo así, porque era una pieza, era un vestido. A ver, estos que saben de marcas, hermana Cristi, una marca, cuidado con el perro, no, a ver, cuidado con el Lacoste. Yo creo que, digo, como para que 4 centuriones estén echando un tiro por la túnica de Jesús, tendría que haber sido algo más de caché. Hoy, ¿cómo? ¿Cuchi? ¿Fuchi? No. ¡Fuchi! ¡No! Ah, perdón. O sea, bueno, perdón. Yo soy del Mer. Yo soy de Milano. Pero era, o sea, ¿por qué les comento esto? Porque a medida que vayamos profundizando en el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de la realidad, de cómo vivía Jesús, ¿sí? De la calidad de vida, y no solo eso, de todas las enseñanzas que a nosotros nos van a bendecir. Amén. Póngase de pie, iglesia. Nos quedamos en el 41. Y le digo lo mismo que le dije hace 8 días. Ayúdeme. Léase el capítulo. Analícelo. Yo siempre le recomiendo a la gente que lea 3 veces. La primera, para que usted sepa de qué se trata. ¿Sí? La segunda vez que lo lees, entonces ya te das cuenta, comprendes, no solamente te das cuenta de qué se trata, sino te das cuenta de cómo puedes aplicar lo que estás leyendo a tu vida cotidiana. Y lo vuelves a leer para que Dios te hable y te revele para los cambios que tienes que aplicar en tu vida. Porque si no haces eso, escúchame, por eso hay tanta gente que sabe Biblia al revés y al derecho, pero siguen viviendo en la misma porquería, siguen viviendo de la misma manera porque no han permitido que el Espíritu Santo transforme su vida, transforme su familia, su matrimonio, su corazón. Yo les decía a la clase de discipulado, acabamos de ver la Biblia. Cuando usted lee la Biblia con toda la seriedad, con toda la dirección del Espíritu Santo, su vida no puede ser la misma. La Biblia transforma las vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ese es el anhelo de mi corazón. Que conforme estemos leyendo, vamos a ir despacio, vamos a ir meditando para que su vida sea transformada. Y podamos disfrutar. Y que cada vez que usted lea la Biblia, recuerde esto. ¿De qué se trata? Poder comprender, ¿sí? Que pueda aplicarlo a mi vida y que Dios me hable los cambios que tengo que hacer. Amén. Tómese de la mano, vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias, amado de mi corazón, porque venir a la casa de Dios. Gracias, mi hermano, me da mucho gusto verte. Sigo promocionando la deliciosa barbacoa de ahí enfrente al ladito del Chopo, ¿no? De la farmacia del Chopo. Ya varios hermanos han ido, ya me han dicho, pastor, sí está bien buena la barbacoa. Qué gusto verle. Y más gusto me va a dar cuando estemos en el cielo, allá lo siga lloviendo. El anhelo de mi corazón como pastor es que nos veamos allá arriba, mis amados. Amén.
Me da mucho gusto ver caras que ya tenía algunas lunas, dijeran mis hermanos los Sioux, que no veía. Algunas lunas que no te veía. Qué bueno, qué gusto verlos. Qué gusto verlos, qué gusto verlos, qué gusto verte, qué gusto. Dijera don Rigo Tobarro, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh. Señor, te damos gracias en este tiempo precioso, donde hemos podido alabar y adorar tu nombre. Señor, donde tú nos das el privilegio, Padre, de poder escudriñar tu palabra, de seguir siendo alimentados por tu palabra. Señor, donde podemos seguir siendo direccionados, alumbrados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo edificados a través de este hermoso evangelio. Padre, como pastor de esta iglesia, declaro que todo lo que escuchamos en esta hora para la correcta edificación quede sembrado en nuestros corazones. Todo lo que nos edifica, lo que no, Señor, lo tomamos por basura. Quitamos todo aquello, Señor, que estorba. Pero permítenos retener, como decía tu palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Ayúdanos a retener lo sustancial. Ayúdanos, Padre, a retener lo que nos edifica, lo que nos sustenta, lo que nos alimenta. Padre, en el nombre de Jesús, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Señor, como pastor de esta casa, bendigo a todas las familias aquí representadas. Señor, bendigo a los varones, bendigo a los matrimonios. Padre, bendice la actividad que tienen mis hermanos de Café para Matrimonios. Padre, bendice, Señor, la actividad que tenemos el viernes de varones. Señor, bendice cada una de las actividades. El sábado, Señor, que nuestros jóvenes están viniendo avivados a seguir siendo instruidos por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos en la palma de tu mano. Líbranos de todo mal. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa y séllanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.